Baisha pampa eisha papina koina na ame ayuma weruma beme pende programa nyande programa entero bete va pegendu wakira wakina gatoralo hermano cuera pede agiru pastor Emilio Vázquez estaba coronel bogado departamento de Itapúa vive peina yepuita so lleguma pendendi vei ame evo pmpt y abrazo rompe espalda o pepeja o por uno imbaba a Peisha, edición número 379, Juan capítulo 9, verso 32 de Cajatoralo, hermano cuera. Abuye quien entero vete a primero ya pusacá, peja Peisha veí manguabo ya pide mensaje mi, yeja y pireñe e piremi, ombo boñan de alma 595-985-162-975, lomita, peaja ejina, ya pecuapa moima erapa, peje sayo punne mará, ya pepilla peite, mamá eraba. Sí, amigo, hey, yo toparamos. Nada me ya de pregunta y cuera uñan de oshororo, ara pisa veí ya de cojina de sí, de siempre ya compartí Facebook, YouTube, Gatora, abu llegue Roe Sergio, sí, ya jupi, ya a veces más poco caray, vean. A pesar de mitad vos asama y sistema radio WhatsApp y a pesar Telegram ya veí. Baby hamba ema imagina abuye que entero vete va ve entero está allí puti oye mosanambi con va pon ahí tejina oye tema de que cuera ya jaca tu ese pesamos versículo 32. Bueno, la mije iagina ya iagina la ajesaria paja la tapiza cuera, ¿ves? Oye, esa área, se ande oye esa área, talomita. Porque opamos la Itaúa. Catuña en Botavía, la ya topay. O estudia con lomita, o investigado, revisado. Va ese viola, se da, y la se ha cuento, oye, vianas y cuey. Ya se cango la versículo bíblico mía oí paja la oía la Biblia ya estudiar en profundidad cierto pante bandaja este para los mitán de más olla pues acopia coque veja es apeando usted alguno se aclaramos guri cuestión de los mitangos defenderla o defenderla y Biblia favorita vea se gusta pea conversión la no nadie cuando se me va a ver otro porque peande. Jamba este cota, jamba eso está de pillata la o iba a ir no pea la lo mitad de joder a huevo bebé. Así es que peago se ha explicado que la o estaba en guana o estudia sea coge can de fuente verídica. Va ahí se pea o escala upe oye ahí pureji an mi vea la original ve. O investigar o revisar. O imponaba la Biblia poñe moñate palomita o corregir para cuende más y favor pe. Yo no es que para hacer temblar en la fe ni para hacer dudar en la fe a nadie. Yo no soy nada. Yo simplemente dije esto y no es obra del enemigo. Deja en obra del enemigo, vea si no, peago, oye, estudia ve jamás. Deja ahí ambos dudas jamás lo mitame. Pensé jamás duda o ingojina pea. Y tampoco estoy haciendo campaña publicitaria para ninguna edición bíblica. Sea en de la sea y purúa lo oye purú vea. Va edición baja upea vela oye según los grandes eruditos los grandes aranduchos cuera hoy puru hicueico anga la mi teólogo cuera hoy puru ve mapea ve Biblia porque opilla más hicuei upea ve hoy mejor traducción yenda ahí ambos dudas jamás lo mitame que upea antes la ese trabajo la oye escribía y para la Biblia no hoy Biblia oye escribía no hoy oreco errores hoy oreco a falso versículo opea no hay catuya esa calomita bueno y que hubo este cota vea no es el programa para hablar de vaya ponga ti tema aparte el capite se de versículo la ceja que la se ya puja haya revisar está sacando de modo poner la error envíame los versículos que vos decís que yo estoy falseando. Sepa y no la falsedad te palan de Biblia me imagino pero es importante y peligroso porque muchos ya cayeron en esto no Biblia Reina Valera pero ahora con la verdad y después se le demostró
con los más originales, inclusive con algunos historiadores, están hoy la apoyo. Algunos aceptan, otros pues están no aún haciendo y que se va la ahí. Y bueno, pero es importante verificar la versículo la sea escuela o sea la sea falseada, o sea la oye falseada, la supuestamente la Biblia oye falseada. Esa Biblia digo, va y sea recota sea ya poco vil. Faltan de más belle. Siempre se echa ya ponamos, aún las transliteraciones que ya puruaco programa, son transliteraciones que se saca del versículo original. Siempre ya compartirá el versículo original. Porque se han basado solamente transliteración han basado en el versículo original. Pero que tú pellece no, pero ya puedo cuenta. Pero es inem. Pero inventar. Pero leyeron la transliteración, mañana la de versículos originales, o llorajai, mi compañero, inclusive o abrive y min de mi. Pero bueno, pero hago pecha tanto hoy. Critican o quitan hoy. Justo con anga en contacto y nada, algunos colaboran sea vea con trabajo, con lo traducirse na por lo menos Nuevo Testamento, lo ya posee con transliteración en guaraní, castellano y guaraní. Ahí no tapiza y o colabora sea pea con trabajo o va a poseer ahora en dieta y contactando más en día ya preparar la equipo y na con fin de año pero prepararse la equipo pe ya esa pañeñe pues entonces y castellano ve la y naranja y vive toye traducir guaraní me ha torre con la transliteración tipo Biblia lineal en hoja de cojan te coge pea más tú lo mitad angan va pajeita pea satánico pea del infierno vamos en satanás infierno yo veruco digo pese lo está no trae una valera pea tú iba te pea vaya yo pea directo tin ángel lo veru doy cuál te y más bala o traducía güey ay qué bárbaro hago ya hasta cuándo allá ese. Bueno, entonces hoy tiene proyecto, sí, un proyecto de hacer Biblia en español, la traducción en guaraní con transliteración en guaraní. Que todo esa cabelo mitad en la escritura. Upea pero a poseina, pero hoy por usted con Biblia BIM. Pero sí, así también vamos a estar usando todas las versiones en guaraní que haya y ya podemos ver crítica textual apega tú la traducción apega la transliteración en guaraní tu shaina vea pero estamos orando ya estamos iniciando ya la oración con un hermano pastor que también lanzó justamente ahí a calcular y a veces no empezamos la para el pastor Emilio dice pea pues justo a eso ahora pea tu sago pea pero ña hasta ese el pastor Carlos saludos yo ahí bueno más 595985162 alguno puede gustar cualquier idea y quiere ser partícipe en esta obra de traducción al guaraní de la Biblia pero con transliteración con los versículos más originales posibles, acercados al original. Y vamos a hacer algo bueno tiene que salir. Hoy me amo yo colaborar sea o apoyar sea o aposea peña comunica mina ya armar la equipo. Hoy me va. Bueno, ya es que voy a ver ya voy a ser 932 va ya le cogí una versión 932 versión Reina Valera. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Donde te enseñan de ex ciegos y nada. Me pegan guamoite capítulo 9 completo gente la tema. A ver ya que lo porfía y te inga su vez y que tuvieron vayete y ya topati parte ofende vayete y su vez me mandó habla y está poniendo uña de esta la ella no donde ir no dice la Biblia qué es lo que le dijo pero dice que le ofendió oye burla hace tenga ese
A veces oye y no hay testimonio. Y paciencia la llama y votar uno no hay paciencia ya uno ya es más onda ya llega vende ya pe potipala be botita va ego se anda ja vimos y no hay quase man va ese pisayo que electron posa no hay paciencia y este hoy y salvación y no hay y también depende de que otros se salven a lo mejor ya voy por puta yo y nada hoy cuando la verdad ya salvan a la mitad oye la no hay paciencia sí, hay una vez de hoy la no entendéis no ya de ya oma pero si no tú ya vas espíritu de abaya eso ya pues espíritu pan no veis manos en dulce veis manda ja veis manda y cuando se veis va a ven a tu ya veis va el mandamiento va el torayo va bueno no pero este varón se ha hasta el último ñero aquí está la paciencia de los santos y oigo 14:12 tío Apocalipsis bueno y es a mí 32 vengo Jimena a 31 vengo y yo y curi chube cuera y cuau ingo que ñanderute tendo ya pues saca jala violadores de la ley de pero que tú y me hay algunos respetados hay juega su peja o cumplir los mandamientos pega tú ya por la voluntad pegar que tú ya pues saca y a pei 32 peje y maite y ñe por un buy man no ñe henduya oye evo hoy me amo ambuepe oye habría esa oye esa peaba su pecuera o naceramos o esa une ñe por un buy ve no ñe henduiba oye eno hoy me va pa magma va pe oye esa pea yepe o nace curi o esa une son versiones en desde el principio se nos ha oído no se ha oído decir no ñe henduya no hay por años de traducción mira ñe por un muy bien no ñe henduya oye eoje y oigo o sea que estoy coya hoy con milagro mai mire ko Yeshua o upen de mala con ahí sí te pe la tiempo de milagro acá porque no de por cuando existió ira a ver no ñe henduya y que decir que nunca ocurrió lo con fariseo que era maestro de la ley y por viendo y coyete y la milagro acá qué tremendo allá eso aún así tiempo de milagro pero hija acuerda acusar para cualquier cosa cualquier excusa hechicero brujo demonio orecón hambrena ay vamos acá soy bonga yo ya suave bueno Bimba no el mismo Teo el mismo dice 32 más transliteración hey. Esa vaina la que te transliteración es importante porque hay julo pero siempre hay que primero tenemos que tener el versículo original lo mira apeya esa la transliteración la ni haga transliteración ya a otro lado y yo trabilla pa bueno, y es a mí 9:32 mañana a ver Bimbe. Nunca jamás se ha oído decir que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. O sea, no es cuyo inte con milagro a ella. Ahora te dimos ya no hay con milagro. Quizás ¿quién habrá sido en el Antiguo Testamento el que ha hecho Elías, vio? Eliseo. De bárbaro. ¿Cuánto pio pasó? La pesa milagro, cosa maravilla. O sea, arete y coge sin milagro. Tremendo, o sea. Llegó el tiempo del milagro a Onegaji. Onegaji, la fuente del milagro que el Todopoderoso de su poder atribuir, Nambi capacho, Nambi guasuyo, a que blasfemia. Bueno, ya le mina la oyurea o entusia a ver transliteración 9:32. Jamás se oyó decir que algún maestro de la Torá haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Ave Mañami, jamás se oyó decir que algún maestro de la Torá, peor todavía por ahí. Esa vaina, la transliteración, pues siempre ya es ni idea más profundo y maestro de la Torá más veteando ya pues un milagro a Yeshua como maestro de la Torá y en El Salvador oye pon la milagro
Apea con la ella yo ciego. Vengo maestro la Torah, me vio Torah, me vio la guía espiritual, hoy vio trayectoria de milagro la vende currículum. Tira, sepulta sello y güey. Otro sallo, hoy me hago mañana yo de pico ya pongo algún milagro, ande, no sé, no, ande, hace no de ahí. A la pina, da güey, razón, o peñan de trozar. Allí imaginamos las hojas cueras. Haber transliterado y jamás se oyó decir que algún maestro de la Torah haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. La primera vez la maestra de la Torah ya pues ahí en Yahshua. Como timba y te oye oye hay un lado mira. Hago comentario con ciego a cuenga. Oye poco a fariseo, ¿verdad? Otro sacio porque se acuerda un maestro de la ley, maestro de la escritura, guía espiritual del pueblo de Israel. Date golpe doloroso para los fariseos y su sacerdote cuera. Acuamba el milagro que ya pota y por villa la Yahweh si acuerda un burrito y hijo mal este güey. Hijo mal madre. Bueno, nos ando payu de verso 33, de mañana allí, otro sabe allí, güey. Si este no viniera de Elohim, nada podría hacer. De peago no buiro sube la ñanderute, temba ese peor cota tal poder si un maiteima con peor otro sacho, güey. Quiere decir que esas escuelas no son los hijos de Yahweh, no son los hijos del Todopoderoso, no están en comunión con el Todo, por eso que esas escuelas maiteima ni un milagro no ya pues. Guataminas. A ver, transliterado, ya lee, ya jamás ya. Hoy llegué la verso 33, capítulo 9, la transliterado. Y a ver, si este varón que me abrió los ojos no fuese enviado por Elohim, él no podría hacer nada por mí. De por ahí más, ahí está la diferencia. Si este varón que me abrió los ojos no fuese enviado por Elohim, él no podría hacer nada por mí. No ya como ese ni tiene milagro. O para las ellas y nada verá, eco 33. Bien vergüenza de ella escopio. Si este no viniera de Elohim, no podría hacer nada. Claro. Sencillo, vea. O sea, lo que le estaba queriendo, él es hice yo, vea, con personas así, otros años, pues hizo, güey. Pero hay un año más veí la de maestro. Nunca cuando llegué a la milagro vende por. Hablamos de parte de Elohim, no hubo cuimba, porque peango ya por milagro. Quiere decir que na primera de Elohim ya, porque tengo una vez pues. Ni te va el milagro y va igual la pecha pues me sumo sacerdote para igual su cuera, Pepe levita cuera, mía maestro de la ley, me oído. Nadie, nunca se oyó hablar de milagros. Es tremendo, o sea. Se te vio la opita en silencio, el Yahweh, ya la ve, no ni manifiesta billete hoy. Qué tremendo, o sea. Bueno. Que a ver, tú ya, Maimina, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Le respondieron y le dijeron, tú naciste, la Reina Valera, tú naciste de Maimina, sea, qué bárbaro. De cuando me va a ir tengo en nacer pescado, padre, tengo pecador, sea, en nacer lleno de pecado y por los pecados de tu padre donde nacer en miseria de la supa. Tú te digo, a ver, fuera ñande ahí, cañima ñande ahí, fuera, expulsado del emoción, güey. Pero ojo que ya a mí, aunque peaco lo está poniendo a ver si solamente fue expulsado del templo o si fue expulsado del lugar o qué profundidad tiene esto de la expulsión. Pero anda a explicar más bien, mira. Vaya tico entre olla carusé y ojo o asan ahí. Expulsarlo en el sentido, es más, me pego tipo es comulgar, Gina.
sea, de coima arte ni parte de apute vende y recibir más la templo vende y recibir más la sinagoga ven va a ninguna celebración en nada prohibido. Como si fuera que apartado condenado, condenado güey, a santo, a no lo impone agua, al revés, ellos lo que son expulsados del reino, ya atender que no lo están la ya pues jamás juicio, ya jamás, ya condena jamás, a lo mejor ya de la ya no es ese otro pe. 34. Ellos le contestaron, tú naciste sumido en pecado. Bárbaro, o sea. Y quieres enseñarnos a nosotros y lo expulsaron. Va, donde hay pecado. Mala realmente, va, es la pecado, violación de la ley. Malo violar con la ley, buen guarejina. Malo no aceptarse con el mandamiento, malo anular con el mandamiento de Elohim, el mandamiento de hombre. Ellos eran. Ahora pile ya cabe tipo cuerada cuerari. Realmente la pea ti pecador nunca no ni arrepentido y corazón que ando ahí como ahí estamos la llave, ¿verdad? Todopoderoso vehículo va esa jamás la ojecha ni cuando lo vi ni en botar de más digo más dice ahí y porque ojecha era ciego y vio una señal clara de la misericordia del Padre. Cada milagro es una señal de la misericordia de Yahweh. Pero ni ahí de llegar y hablan de milagros de recibir jagüeres y cuella pues estupideces y eres estupideces en embo sobrador embo es falsa doctrina porque la milagro no han de salvar y no. La salvación tiene conexión en primer lugar con creer en Yahushua HaMashiach, en su sacrificio y en su doctrina que es la doctrina del Padre. Hablando recibir y milagro es falsa doctrina, o si no, ahora alguien o cuera de seguir es falsa doctrina, upeande y sei de que ne y poner al Todopoderoso ni para ver tiene regalo del Padre por su misericordia, ¿sí? Pero detrás de ese regalo del Padre y por su misericordia también tiene que venir la salvación, que es otra cosa. Milagro una cosa, salvación para reinar es otra cosa, doctrina es otra cosa. Milagro es una cosa, doctrina es otra cosa. Algunos lo están recibir a ver milagro ya listo. Ya para la iglesia vecina la doctrina. Mirad lo que pasó hace poco acá. Pues Ambuevio, qué lástima. El que le mató a Oyucay, Mireco, o Manobetita Gira, o atribuir y doctrina. Qué bárbaro, qué tremendo. Una cosa es el milagro y otra cosa es la doctrina. Una cosa es el milagro y otra cosa es la verdad revelada del Padre que está en su palabra y que hace por medio de los maestros que en estos tiempos ojo, conforme a su verdad, guiado por el Rúa. Tremendo ahí navea. Bueno, 30 no. Tú naciste en pecado, ¿sí? De Eru umía o pecaitere y vinde nacer peisaja o yerobandere es la pecado. Posiblemente hoy por Salmo 51, 5 de 6 nagoa. Sí. Otros, y tú has nacido con los muchos pecados por causa de tu padre. Vea otra definición. Pues se gusta otra literación. Tú naciste ciego por los pecados que te transfirieron tus padres y no tienes autoridad para enseñarnos lecciones acerca de las escrituras y le prohibieron de por vida tener acceso a las sinagogas y templos. Va a tirar literación. Esa o prohibir para y que vean de prohibido. Celebraciones, festividades, lo que sea, chao, fuera. Ya ñañas ahí. A Biblia que lleva y que upea en algo pues a escuela no me sé que la idea. No ni sei no defende sei que lleva. Ale llegita, hoy tres literación no hija peaco uno joven la transliteración peaco joven con transliteración es de la hebrea
Y tú naciste en pecado de tus padres, a causa de tus padres, que te transfirieron tus padres. Otro tercero, y tú naciste ciego por los pecados que te transfirieron tus padres y no tienes autoridad para enseñarnos lecciones acerca de la escritura. De ahí que yo también ave Biblia. Tipo que mandu hace cuál la escritura de ahí. Desde el principio con años en tuya la escritura ve desde el principio con tal cosa, o sea. Parece que de yuta orembo ave escritura de que yuta ñemoñe ore de que yuta ore tora de que yuta explica ore de que yuta ore capacita seina ore como ese a vender pecador. Qué bárbaro. Tú naciste ciego por los pecados que te transfirieron tus padres y no tienes autoridad para enseñarnos ellos lecciones acerca de la escritura, y le prohibieron de por vida tener acceso a las sinagogas y al templo. Bueno, en la caliburi en ella, hombre, ahí con su vez, ella si puede conocer más Mashiach, puede conocer la verdad, o sea, la templo vendo joyo, la sinagoga vendo y que ya o no. A la milagros recibían un precio. No estoy buscando, hay potado yo algún vestigio y algo injuriaron. Nosotros sabemos en verso 31, si hoy por una otra literación. Sí, porque a ver ese mundo y porque vengo y contra literación vengo y tú naciste ciego por los pecados que te transfirieron tus padres y no tienes autoridad para enseñarnos lecciones acerca de la escritura. Y aprende cuando mañana voy a copiar la escritura de doña eso recuerda con ciego era ciego. A ver verso 31 ira, y sabemos que Elohim no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Elohim y hace su voluntad, ese le oye. O sea, o si está supera es vea tipo, o si está sube versículo oye la Biblia, vea ya la el Todopoderoso no ya pues saca y jala pecadores, recuerda, Proverbio 15:29, Proverbio 28:9, Isaías 1:15, Salmo 66 de name pele mi pea y suera. Aupear es coraje y subir no de coyutor en Biblia ave de coyuta de citador de escritura ave fuera la orgullo, o sea, las cegueras. Hoy se ha recuerdo de ti no aceptáis la enseñanza porque es pastor principal que pea que amó a Nambrena o tan aramba de jerarquía, pero ya vengo voy a hacer allá por la se pregunta aquí hacer su versículo no aceptáis y está en no quiere aceptar enseñanzas, correcciones, falta la humildad, chami. Ya de humilde no está, ya aprende, ya sé, está error, o la bendición, por la de orgulloso, la de cerrado, la de soberbio, ya antes lo vale, ya de ya lo viajáis, de pea pisa, ya causa pea huila, ni voy a pai. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el hijo? No, para 35, verso 35 sería. Dice a mí, Yahushua oyó decir que lo habían expulsado, y cuando se encontró con él le preguntó, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Algo que preguntamos hoy en la Oseina. ¿Cuál es la diferencia entre el Hijo del Hombre? El Hijo de Dios, y tiene que ser 35 ¿Tú crees en el Hijo del Hombre, Yeshua? ¿Cuál es la diferencia entre el Hijo del Hombre? Tiene que ser de 9:35.
Y vamos a responder esta pregunta mañana. Era muy eso. A ver, yo me voy a pues peña en poco de día Araguaya y preparar ya en tu jamaco. Pregunta y respuesta en cada hija toraco. Era muy sí, ya copada la respuesta. Sí. Ya va a pota de C, ya preparar la respuesta. Y pon ahí la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el hijo del hombre e hijo de Dios? Hijo de Elohim sería allá. Bueno, pero alguno con a término porque se entiende allá. Ña calle yaguaita y viaje nada. Pero vamos a ver mañana. Verso 35 tiene que ser. Vaya Moisés en círculo. A ver, 9:35. No ya contar la respuesta. Ni que nada vende esa. Ella en duque nada. Y yo te pata con enamo. Shalom, bendiciones. Hasta mañana con Gal Hatura.